¿A ti qué te contaron sobre sexualidad, deseo, crianza y los cambios que la edad trae en la vida de las mujeres? Aquí compartimos información, puntos de vista sustentados y anécdotas desde nuestra experiencia profesional, buscando construir un espacio común para las mujeres millennials. Este podcast se llama Esto no me lo contaron, con María Huerta y Vianet Rojas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio donde hablamos de todo eso que nadie nos contó. Soy María Huerta y estoy muy contenta de encontrarnos nuevamente en esta tercera temporada. Hoy hablamos del cuerpo como territorio político, un espacio de resistencia y lucha. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Yo soy Vianet Rojas y sí, estamos súper contentas, estoy súper contenta de poder empezar la tercera temporada. Nos ha costado, pero aquí estamos, no hemos olvidado. Y se va a venir buena, ¿no? Se va a venir buena esta temporada, esperemos que les guste. Tal vez nos pongamos un poco más filosóficas también, espero que nos perdonen un poco. Pero bueno, ya saben, nos pueden escuchar en varias plataformas. Búsquenos como Esto no me lo contaron podcast para escucharnos, denos feedback, si quieren que platiquemos de algún tema en específico, si tienen algún comentario de todo esto, denle like, palomita, compártanlo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotras muy felices de otra vez empezar este nuevo episodio, primer episodio de la tercera temporada. Estamos muy contentas y adelante, María. Nuestro cuerpo es nuestro primer territorio. Cuidarlo, habitarlo y disfrutarlo es un acto profundamente político. Siguiendo a Marcela Lagarde, el cuerpo es un espacio de autonomía y poder. Reapropiarnos de él es reconstruir la libertad que nos fue negada y convertir el placer en una forma de emancipación. El cuerpo territorio nos permite defenderlo, habitarlo, gozarlo y cuidarlo como un acto profundamente político, porque cuando una mujer se reapropia de su cuerpo, cuestiona todo un sistema que quiso arrebatárselo. Durante siglos, el cuerpo femenino ha sido controlado, silenciado y normado, desde la religión hasta la ciencia, desde los discursos de amor romántico hasta los mandatos de belleza. Pero cada vez que una mujer decide escuchar su cuerpo, atender sus ritmos y reconocer su deseo o poner su límite, está ejerciendo soberanía. Está diciendo, este cuerpo es mío y nadie más puede decidir sobre él. En este primer episodio de esta tercera temporada, tocamos y abrimos más bien una conversación necesaria sobre cómo nuestros cuerpos son espacios de memoria, de placer y de resistencia. Exploramos cómo el autoconocimiento y el goce se vuelven herramientas para sanar, liberarnos y reconstruir nuestra relación con nosotras mismas desde el poder, no desde la culpa. Porque reapropiarnos del cuerpo no es solo una cuestión íntima, es una revolución cotidiana, una declaración de libertad frente a todo lo que nos quiso pequeñas, dóciles o desconectadas. Qué políticas amanecimos. Qué bonito esto que dices. Y bueno, Marcela Lagarde, que amamos a Marcela Lagarde. Y sí, también creo que hablamos en primer lugar de este poder que ejercemos, que podemos ejercer sobre nuestro cuerpo, y pensando en el cuerpo territorio, que también es ejercer autonomía, ¿no? Justamente es lo que estás diciendo, ¿no? Y pensémoslo desde ahí. Y que este cuerpo pues sí fue colonizado, y pensemos en colonizado también, creo, como justamente esto, cuando pensamos en colonización pensamos en el descubrimiento de América, como si América lo hubieran descubierto, ¿no? Pero justamente eso es como pensemos nuestro cuerpo como este territorio, como este espacio donde hay otras que quieren ejercer poder sobre nuestro territorio, sobre nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para básicamente controlarlo.
¿no? Para que sea nombrado por otros. O sea, yo pienso, me acaba de ocurrir, o sea, pienso como en el tema de educación menstrual o el cuerpo de las mujeres. O sea, piensen en todos los órganos que están nombrados por hombres, por ejemplo, las trompas de falopio. O sea, las trompas de falopio, las trompas son mías, ¿no? Son trompas uterinas, porque son nombradas por el otro, ¿no? Pero creo que la buena noticia, creo que eso también es súper lindo, que el cuerpo, nuestro cuerpo colonizado, porque lamentablemente nuestro cuerpo está colonizado, o sea, vivimos en un espacio donde hemos sido educadas para que ejerzan este poder sobre nosotras, sobre nuestro cuerpo, pero también nuestro cuerpo podemos reapropiárnoslo, ¿no? O sea, eso también es muy bonito y por eso a mí me gusta pensar también, y eso, les invitamos a cambiar este chip y pensar también en este cuerpo para pensarlo también como un espacio o el primer espacio de libertad, ¿no? O sea, cómo de verdad podemos descolonizar nuestro cuerpo sobre todos estos mandatos que vamos a ir hablando a lo largo del episodio y cómo hacemos para escucharlo, cómo aprendemos, porque además tenemos que desaprender cosas que nos han dicho, o sea, nos han silenciado, o sea, básicamente, no sé, pienso en el dolor, por ejemplo, ¿no? Esta tonta idea que dicen que las mujeres soportamos más el dolor, no es cierto, eso también es aprendido, quitemos eso de la cabeza y aprendamos cómo podemos aprender a escucharlo, a cuidarlo desde nosotras, o sea, y justamente en este ejercicio absoluto de la libertad, y justo creo que además ustedes pensarán, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que han hablado estos últimos episodios? Y tiene que ver un montón justamente. Y bueno, estaremos hablando de esto a lo largo del episodio para que ahí desmenucemos más cómo descolonizar nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, con todo esto que has venido como compartiendo, me parece como importante poner en el centro a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de acto político. Y pues no estamos haciendo referencia a una cuestión partidista o una cuestión institucional, sino es algo mucho más profundo y mucho más cotidiano, ¿no? Es el reconocimiento de que lo personal es político, y esta frase a mí me vuela la cabeza, porque fue el emblema del feminismo de los 70s, ¿no? Y que significa que las experiencias privadas de las mujeres, el cuerpo, el deseo, la maternidad, la violencia, el trabajo doméstico, la libertad sexual, incluso la propia vestimenta, ¿no? La salud mental, menstrual, no son un tema individual, ¿no? Como nos quisieron hacer creer, sino es consecuencia estructural, ¿no? De una cuestión social, cultural y de poder. Entonces, eso es bien importante entenderlo, porque si no, de repente podemos tener una mirada sesgada, ¿no? Y decir que esto solamente le pasa a cierto grupo de mujeres, ¿no? Cuando hablamos de violencia o cuando hablamos de estereotipos o de roles, sino es entender que en realidad es una cuestión estructural, ¿no? Y que es una cuestión que tiene que ver con intereses económicos, políticos y sociales. Y que también me parece muy importante entender que cuando una mujer decide no cumplir con estos mandatos de belleza, cuando elige ser madre o no ser madre, cuando habla de su deseo, cuando pone límites, cuando decide denunciar la violencia, ¿no? O simplemente se permite disfrutar de su cuerpo sin culpas, está realizando un acto político, porque está desafiando las normas históricas impuestas por el patriarcado a nuestros cuerpos, ¿no? A nuestra forma de sentir, a nuestra forma de desear. Y es un acto, ¿no? Político, porque cuestiona, porque resiste y transforma el orden social establecido. Entonces, creo que por eso el feminismo actual nos invita tanto a habitar el cuerpo, a sanarlo, a cuidarlo, a gozarlo, a nombrarlo, ¿no? Y nos dice que estos son actos profundamente políticos. Son formas de recuperar el poder sobre el territorio más íntimo y más colonizado por el sistema. Entonces, y este espacio es el propio cuerpo. Entonces, creo que en este episodio tocar este tema es importante, porque justo cuando hablamos de sexualidad está atravesado por todo esto que estamos mencionando,
Entonces, no podemos no hablar de esto y hablar de sexualidad, ¿no? Creo que quedaría como muy vacío y muy carente de sentido. Lo que dices, María, porque justo es el primer espacio donde hay que reflexionar esto y me hace pensar que no crean que nos estamos sacando esto de la manga. Y justamente, María, lo que hemos hablado en estas últimas 2 temporadas tiene que ver con esto. O sea, es que cómo vamos a poder hablar de quitarnos estas cadenas del amor romántico, cómo vamos a poder hablar de menstruación y de todos los temas que hemos platicado anteriormente si no de verdad los cruzamos y lo interiorizamos en este cuerpo, ¿no? O sea, me hace recordar justamente ayer en una certificación en la que estoy participando, hablamos de cartografía, ¿no? Cartografía feminista, y es muy chistoso porque hablamos mucho en lenguaje geográfico, porque claro, territorio, o sea, es que creo que si ustedes piensan, acuérdense de sus clases de geografía, justamente qué es un territorio, ¿no? Y qué es la colonización sobre estos territorios, etcétera, etcétera, y cómo tiene que ver el ejercicio del poder sobre estos, y cómo se ejerce el poder, esto que decías, ¿no? O sea, cómo se está ejerciendo este poder sobre nuestros cuerpos y cómo los feminismos pues han reflexionado ahí, porque básicamente son cadenas, ¿no? O sea, son cadenas sobre nuestra vida, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra reproductividad. O sea, es que piensen cómo el patriarcado, el capitalismo hace que, o moldea cómo tendría que ser ese cuerpo, porque yo las invitaría a que pensemos, las decisiones que tomamos no son muy libres que digamos, ¿no? O sea, cómo queremos tener este cuerpo, cómo queremos ejercer nuestra maternidad, si queremos ser madres, ¿no? Y justamente también qué nos define como mujeres también, ¿no? ¿Qué define este cuerpo territorio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me significa? O sea, justo con todo lo que acabas de decir, me hace pensar en todo esto y cómo eso tiene que ver mucho con la sexualidad, con el placer, con la salud, con la belleza, y cómo estos son campos, justamente campos en disputa, que van siendo colonizados por estos poderes, que hablamos del poder, o sea, como de los médicos, de los medios, ¿no? Justamente que nos dicen cómo tiene que ser nuestro cuerpo, cómo tenemos que ejercer nuestra sexualidad, cómo tenemos que ejercer nuestra maternidad, cómo tiene que ser nuestra menstruación, cómo tienes que tenerle miedo a la menopausia porque entonces vas a ser vieja. Entonces justamente todo esto pasa por nuestro cuerpo y no creo que no lo estamos reflexionando tanto, ¿no? Entonces, y justo recuperar como estos campos que podrían ser más vinculados a la sexualidad, como es el placer, la salud y la belleza, ¿no? Y reflexionar esto justo recuperar esta disputa o esta guerra, digamos, que podemos tener justamente con este poder, o que en realidad son muchos poderes. Retomo lo que dices, es un acto político, o sea, estamos peleando y los feminismos creo que nos invitan a eso, a ver este ejercicio de poder en nuestros cuerpos, o sea, los feministas dicen, es muy importante cuando las mujeres nos reapropiamos de nuestro cuerpo, porque eso quita el poder a todo un sistema que quiso arrebatarnos nuestro cuerpo, arrebatarnos nuestra libertad. Y no está fácil, ¿eh? O sea, no es algo fácil, pero tal vez podemos hacer ciertos actos ahí de libertad y de ejercicio de poder reflexionar más desde dónde queremos tener este cuerpo, ¿no? O sea, desde dónde sentimos culpa o no de nuestra propia sexualidad, de nuestro propio placer, ¿no? De nuestro deseo, de ¿no? nuestro deseo, justamente. Entonces es irlo reflexionando desde ahí, y justamente creo que no se puede reflexionar sin pensar en nuestro cuerpo como un territorio y como en un campo de disputa, ¿no? Sí, porque al final este cuerpo, el que habitamos, es un primer espacio de autonomía, ¿no? Uh-huh. Y cuando lo pensamos así, hacemos también un proceso de descolonización, porque entendemos cuáles son las normas que nos van atravesando y por lo cual vamos eligiendo lo que tú decías, ¿no? Incluso nuestra propia autopercepción.
Entonces, ir planteando el apropiarnos de nuestro cuerpo, ¿no? El reconocerlo, el cuidarlo, el habitarlo, el gozarlo, es un primer acto de resistencia, ¿no? Y entonces desde aquí habría que entenderlo justo como lo que decías, como un territorio, y es un espacio de lucha contra la imposición de cánones de belleza, contra la violencia patriarcal, contra la negación del placer y de la salud sexual, ¿no? De nuestro propio deseo, ¿no? Y entonces creo que aquí valdría la pena entender que sobre estos cuerpos se ha construido la dominación patriarcal, ¿no? Y que para reapropiarnos del cuerpo hay que romper con esta lógica, ¿no? Que nos va diciendo que cómo amar, cómo desear, cómo incluso modelar nuestros cuerpos. Y esto solo se puede hacer desde la conciencia, ¿no? Y entender cómo podemos hacer como ciertas desobediencias, ¿no? Que no nos pongan en riesgo, pero que podamos ir habitando estos cuerpos de una manera de autonomía, libertad, empoderamiento y una forma de pararnos o de afirmación de autonomía frente al propio sistema. Sí, y es que nos dijeron un montón de cosas, o sea, terribles, ¿no? Como por ejemplo que el placer era peligroso, que ejercer tu sexualidad libremente iba a hacer que fueras como una outsider, ¿no? Que te nombraran, ya saben, la palabra con P, que no podemos nombrar porque si no tal vez nos pueden banear, ¿no? Que hay unos cánones de belleza que son imposibles de llevar, que no son cuerpos reales, ¿no? Y nos la creemos y nos quieren así, nos quieren sumisas, nos quieren enfermas, nos quieren preocupadas por eso, porque así es más fácil controlarnos. Cansadas, fragmentadas, separadas. Entonces justo es esta reflexión sobre todo esto que les invitamos a poder, a preguntarse a sí mismas, bueno, ¿y yo por qué me quiero depilar? O sea, no estoy diciendo no se depilen, pues, voy a hablar de esto, ¿no? Pero es como, ¿por qué? O sea, es como, es que los pelos son sucios. Justo ahí es donde se está ejerciendo la colonización en nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces, claro, de repente nos venden productos que son productos, no sé si ustedes han oído hablar del costo de los productos rosas. Entonces, justamente, a ver, ahora se me acaba de ocurrir la depilación y los pelos. ¿Cómo esto? O sea, si supieran la historia de esto, o sea, es como justamente una marca, Gillette, ¿no? Que es una de las marcas más conocidas, el siglo pasado se dio cuenta que pues quería vender más y entonces justo lo que empezó a hacer es como, hay que venderlo porque las mujeres no nos depilábamos, o sea, era normal. Los pelos están por algo, ¿no? O sea, la naturaleza, la neta, no se equivoca. Y entonces nos vendieron la idea de que los pelos eran sucios. Y así nos venden un montón de ideas, ¿no? Sobre nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces no hay que tener panza, ¿no? Porque esa pancita que... ¿cómo se llaman? Los michelines, ¿no? O sea, es como... Las mujeres tenemos un porcentaje más alto que los hombres y lo necesitamos básicamente porque necesitamos que nuestras hormonas funcionen bien, porque las hormonas sexuales femeninas y masculinas, pero las femeninas básicamente se alimentan de grasa corporal, pero nos quieren así flaquísimas. Y piensen en esta idea, por ejemplo, de estas modelos que está regresando otra vez en esta época, estas modelos que parecen anoréxicas, que están flaquísimas, que básicamente tú llegas a tener ese cuerpo matándote de hambre, literalmente. O sea, son mujeres que están muriendo por problemas alimenticios muy graves. Entonces, pensemos en todas estas cosas que nos dicen que tenemos que ser. O, por ejemplo, pienso también en esta industria de la belleza, ¿no? Justamente estas inyecciones del Botox y la crema. Y, oigan, pasamos un montón de tiempo, nos hacen pasar a las mujeres un montón de tiempo pensando en eso, gastando un montón de dinero en eso, y entonces nos quieren calladas, tristes, sufriendo y además sin dinero, ¿no? Que además en este mundo patriarcal en el que ahora vivimos, sin dinero, pues casi sin dinero no hay poder, ¿no? O sea, esto lo que regreso otra vez más al producto rosa, o sea, te están vendiendo lo mismo y ustedes compárenlo, vayan al súper, ¿no? Y vayan a comprarse su rastrillo, pero pueden haber otros productos que usamos hombres y mujeres por igual.
y unos son azulitos y grisitos y los otros son moraditos, rosaditas, colorcitos muy bonitos para mujeres. Es lo mismo y cuestan el doble, el triple. Pues además de todo, de querernos calladas, sumisas, cansadas. Pobres. Claro, pobres, ¿no? O sea, justamente, o sea, hay estudios donde dicen todo lo que las mujeres, son estudios en el norte global, hay que decirlo, pues, ¿no? Pero son los que existen, donde hacen un estimado de cuánto las mujeres gastan para productos de belleza. Llámese gym, cremas, cirugías, etcétera, etcétera. Y todo eso que se gastan alrededor, a lo largo de la vida, o sea, es el mismo dinero que podrían usar, por ejemplo, para pagarse una universidad privada, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, que son carísimas. O sea, justo ahí nos quieren, ¿no? O sea, además no nos quieren educadas, claro, porque así es mucho más fácil poder manipular, ¿no? Y bueno, al final de esto que estás diciendo, pues es el cómo los cuerpos de las mujeres han sido controlados, disciplinados y convertidos en herramientas para el sistema, ¿no? Y lo vemos como muy claramente cómo al final nuestros cuerpos fueron reducidos a máquinas reproductivas y de fuerza de trabajo no remunerada, ¿no? Entonces, mientras los hombres hacían un trabajo remunerado, valioso para la vida pública, ¿no? Las mujeres solamente estábamos ahí consideradas como ciudadanas de segunda clase y como fuerza de trabajo barata, ¿no? Y sin pariendo, cuidando y alimentando y sosteniendo todo el sistema. Entonces, en esto está construido como todo lo que vivimos en el día a día. Uh-huh. A mí me parece como bien importante hacer referencia al libro de Calibán y la bruja de Silvia Federici, porque ella nos habla justo que durante el siglo XVI y XVII la caza de brujas no fue solo una persecución religiosa o un episodio de fanatismo, ¿no? Sino una estrategia política y económica para controlar a las mujeres que eran sabias, que tenían conocimiento sobre partos, sobre hierbas, sobre el propio placer, ¿no? Y estas mujeres sabias fueron perseguidas, torturadas y asesinadas. Uh-huh. Y como en la actualidad, analizando los cuentos y las películas de Disney, ¿no? Esta idea sigue estando ahí, ¿no? Las mujeres que conocen su cuerpo, que son poderosas, que no buscan casarse con un otro, que son independientes, que son ambiciosas, son las brujas de la historia. Sí, son las malas, y infinidad de cosas que no puedo repetir aquí o decir aquí porque nos cortan, ya les decía. Sí, y ahora que sacas a Silvia Federici en este libro Calibán y la bruja, por favor, si pueden, léanlo. Es que es una gozadera leerlo porque nos da un contexto absoluto histórico de cómo las mujeres pasamos de estar reunidas, digamos, y que fue este tránsito que no fue como de un día para otro. Hablamos de años, muchos años, de esta transición del feudalismo al capitalismo. Y como lo digo porque me recuerda mucho, sobre todo creo que ahí es donde se ve más, donde el cuerpo de las mujeres se convirtió en un territorio, porque justamente en este rey feudal, donde tenía parcelas, donde campesinos que eran sus súbditos trabajaban sus parcelas, justamente al pasar el capitalismo, pues la redistribución laboral y de riqueza y todo cambió y se convirtió en esto que conocemos. Entonces este campesino se queda sin tierra, se queda sin tierra para laborar, para sembrar. ¿Qué es lo que le queda? El cuerpo de sus mujeres, ¿no? Y entonces el cuerpo de las mujeres se convierte en el territorio y el cuerpo que habitan otros. ¿Quiénes? Y que pertenece a alguien y pertenece, o sea, se ve más ahí, no es que antes no haya pasado, claro está, pero ahí es justamente este cambio histórico, y que se ¿no? empieza a dar como este intercambio, ¿no? O sea, las mujeres empiezan a ser intercambiables por bienes, pero entonces estas brujas, ¿no? Estas mujeres sabias que incluso, bueno,
aquí profundamente tenía como conocimiento incluso de su deseo sexual, ¿no? Porque esta idea de que volaban era porque conocían perfectamente la masturbación. Claro. Y entonces con los palos de escoba eran llenados de ciertas cosas para hierbas claro. y aceititos para que no se lastimaran. Y entonces eran consideradas brujas porque pues era muy placentero para ellas esta autoestimulación, ¿no? ¿A poco no los orgasmos se siente que vuelas? Pues sí. Y estas mujeres que conocían sus cuerpos, que lo habitaban y lo compartían desde su propia voluntad, representaban una amenaza. Claro. ¿No? Para este nuevo orden social y del capitalismo del que tú nos estás hablando. Y entonces necesitaban meternos como al aro, ¿no? Entonces es bien importante que conozcamos esta historia para entender que reapropiarnos del placer y de la salud es romper con siglos de explotación. Es decir, mi cuerpo no es una máquina, no es una propiedad de nadie, es mi territorio, mi libertad, ¿no? Entonces, creo que por eso para nosotros era tan importante compartirte esta información, porque creemos que el hecho de que tú escuches tu cuerpo es un acto de conciencia y necesitas ponerte como mucho más en contacto con él para saber cuándo necesitas descanso, para contactar con tu placer, con los silencios, ¿no? Y romper con esta historia que nos enseñó a desconectarnos de él, a ser productivas todo el tiempo y a ser buenas mujeres, ¿no? Sí, y es que justo esto, retomando nuevamente, es que lean ese libro, sí. es increíble, porque entendemos, o sea, justamente entender la historia de lo que pasó hace siglos y siglos. Entonces, leer ese libro hace que, o sigue repercutiendo en lo que ahora somos y cómo podemos ejercer nuestra sexualidad, nuestro gozo, nuestro placer, ¿no? Entonces, justo seguimos siendo, pero digamos, era mucho más abierto estas mujeres que se reunían en la cocina, dentro del fogón, que nos hablamos de nuestra sexualidad, que nos compartíamos saberes, plantitas, o sea, que teníamos este ejercicio de la salud, o sea, sabíamos mucho sobre salud, les llamaban brujas también porque conocían las plantas, ¿no? Porque eran parteras, porque hacían abortos, ¿no? Porque ayudaban a que nacieran bebés sanos, bien, etcétera, y en comunidad, ¿no? Entonces también pensemos a mí me gusta mucho pensar en la sexualidad como esta energía vital, o sea, esta energía que te mueve, y justamente quitarnos eso, o sea, quitarnos el poder sobre nuestro propio placer, sobre nuestra sexualidad, es quitarnos mucho, justo es tenernos básicamente como zombies. Y claro, o sea, tenernos así tristes, como yo les decía, calladas, sumisas, es mucho más fácil poder ejercer un poder y poder hacer con nosotras lo que queramos. Y entonces nos encontramos y nos han dicho nos han venido esta idea que hemos hablado a lo largo de estas últimas 2 temporadas, por ejemplo, el amor romántico. Justamente en un cuerpo así, silenciado, en un cuerpo que no está conectado con su sexualidad, con su placer, es mucho más fácil que se crea, más que se cuestione, que se crea estas ideas del amor romántico que, por ejemplo, hemos platicado mucho en los últimos episodios, ¿no? En las últimas. Y esta es como la segunda clave, ¿no? Uh-huh. El decidir sobre el deseo como autonomía, ¿no? Nombrar el deseo, elegir con quién, cómo y cuándo, es un gesto de soberanía. Es pasar del deber ser al quiero ser, ¿no? Entonces, ya llevamos 2 claves, y la tercera para mí es elegir la maternidad en libertad o no elegirla. Uh-huh. Decidir si queremos ser o no ser madres y cómo vivir esa experiencia. Es reapropiarnos de una decisión que por siglos fue impuesta por la religión, por la familia, por el Estado, y ahora es decidir si quiero o no quiero, y también cómo vivir este acompañamiento, porque acuérdate que esto también es parte de la sexualidad, la reproductividad, pero también el cómo acompaño a mis crías, ¿no? O cómo educo, o cómo tengo estos vínculos afectivos. Y sí, o sea, es que
justo pensar, regreso otra vez, como nuestro cuerpo es este primer territorio y hay que defenderlo, habitarlo, gozarlo y cuidarlo, ¿no? Y con estas claves que nos das, que es muy, muy importante pensarlo desde ahí, ¿no? Es que podemos hablar de muchos temas, ¿no? O sea, podemos hablar del placer, del gozo, ¿no? Del erotismo, por ejemplo. Y ahí estás dando otra clave, que es justo gozar. Es también parte de la resistencia, ¿no? El placer femenino ha sido históricamente negado y censurado, ¿no? Y ridiculizado. Y esta parte de vindicar, ¿no? El gozo de forma sana, sin la culpa, y reconectar con con esta propia energía vital, ¿no? Con esta energía que nos impulsa a la vida. Entonces creo que esta es la cuarta clave y que es justo gozar. Y me hace pensar en Audre Lorde, que decía que el erotismo es una fuente de poder. Es que, a ver, pensemos en esas brujas justo que acabas de decir, es que me hizo pensar, y yo así, la vi en mi mente, estos aquelarres justamente, donde estás feliz con tus amigas. Danzando encuerada. Claro, ¿por qué no? Pero también en este conocimiento absoluto del placer, o sea, nos prohibieron conocer nuestra vulva, nos prohibieron hablar de nuestro clítoris, nos dijeron, o sea, nunca nos dijeron para qué servía el clítoris, ¿no? Entonces, y cuando una mujer se permite sentir placer, o sea, es que justo piénsenlo así, o sea, es como rompe siglos de control sobre la sexualidad. Entonces, sentir placer, para empezar, todo lo que pasa químicamente en el cerebro y toda la serotonina, endorfina que liberamos con los orgasmos, entonces ese es además la invitación, hay que sentir orgasmos, hay que darnos orgasmos, hay que buscarlos, hay que encontrarlos, hay que ver qué nos gusta, qué no nos gusta, solas, acompañadas, o sea, justamente eso. O sea, el orgasmo yo lo diría es como un acto de libertad, ¿no? Pero también puede ser como un acto de descanso y de autocuidado. Y justamente pensemos en esta danza con las amigas, ¿no? La ternura entre las amigas, ¿no? O sea, cómo todo este placer y este gozo, no solamente nos limitemos a los orgasmos, por ejemplo, eso justamente también es reapropiarte del cuerpo. Y es que eso jode al poder, jode al sistema, jode a justamente estos entes que nos quieren colonizar, ¿no? Entonces, tener orgasmos, estar conectadas con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad, con nuestro placer, hace que seamos básicamente mujeres plenas. Y ser mujeres plenas, o sea, justamente va a hacer que de ninguna forma vamos a dejar que nos quiten esa felicidad, pues. Y aparte es como entender que el orgasmo no le pertenece al otro, ya lo habíamos hablado cuando estuvimos hablando de orgasmos, pero y también regresar, o sea, el orgasmo es de quien lo trabaja, o sea, no, el otro no es el que te hace llegar, sino es un trabajo que tú vienes haciendo de quitar también muchas telarañas que tenemos a nivel mental, porque acuérdate que pues hay una parte física, por supuesto, pero también hay una parte que tiene que ver con la parte mental, ¿no? Y aquí entramos a la quinta clave, que es cuidar la salud como un acto político, ¿no? Porque los cuerpos de las mujeres han sido o sea, ha entrado la medicina, la ciencia a ponerle etiquetas a si somos histéricas, a si somos no sé qué, si somos menopáusicas, si nos quitan, nos vacían todo porque total ni funciona, para que ya una vez que si tuviste o no tuviste hijos ya hay que vaciarlas, ¿no? Cuando llegan a cierta edad. Y entonces esa parte también es importante, ¿no? O sea, elegir cómo curarnos, qué prácticas nos nutren más, ¿no? Esto también de lo que hablabas, de cómo a veces forzamos nuestros cuerpos a estar de cierta manera, ¿no? Y al grado de enfermarnos, ¿no? Sí, y pensemos también, porque eso nos los han enseñado, también es es una forma de colonizar nuestros cuerpos, porque nos enseñaron que la salud es no estar enferma. Creo que también hay que decirlo ahí, ¿no? O sea, hay que quitarnos esa idea de la cabeza, y nadie nos habló justamente del bienestar físico, emocional, mental, social, ¿no? Y mucho menos, por ejemplo, de salud menstrual, ¿no? De menopausia, de parto, de deseo sexual, ¿no? Otra forma de colonizar es que, por ejemplo, nuestros cuerpos los cuerpos femeninos, y hay estudios también sobre eso, han sido medicalizados. Estamos medicalizadas las mujeres.
Y justamente eso es para controlarnos, para invisibilizarnos, ¿no? Y eso es, o sea, recuperar la autonomía en esta toma de decisiones sobre el propio cuerpo también es resistencia, y justamente no olvidar, y Silvia Federici lo dice en su libro, o sea, teníamos y tenemos el poder y el conocimiento de curarnos a nosotras mismas, ¿no? Y no pensar solamente en la salud como esta cosa de es solo no estar enferma, tiene que ver mucho más con que como eso, algo ¿no? más integral, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que para ir ahí como cerrando con las claves, creo que algo que es bien importante cuando hablamos de cuerpo-territorio es hablar de la piel, la voz, uh-huh, como actos de libertad, ¿no? Y cada decisión que tomamos sobre nuestro cuerpo va dejando memorias y también va sembrando como líneas de resistencia. Es escribir una historia distinta, ¿no? Sobre estos cuerpos feminizados, donde las mujeres no seamos víctimas, ¿no? Sino sujetas de derechos y también constructoras de nuestro propio destino. Entonces, creo que estas claves para nosotros son importantes para aterrizar un poquito el tema, para decirte que si hay una forma de poder escribir una narrativa diferente y de hacer una reapropiación del placer, la salud y la belleza desde una narrativa más ligada a la autonomía y también que no esté peleada, ¿no? con nosotras, porque esta construcción nos mantiene como muy peleadas con nosotras, como muy insatisfechas, como todo el tiempo con esta idea de que no somos suficientes, y cuestionar todo esto es quitarle al sistema la posibilidad de que siga controlándonos, ¿no? Y a mí me gustaría terminar con unas preguntas que sí pueden hacérselas, porque también creo que eso nos hace más conscientes justamente de nuestro cuerpo como territorio. Y la primera pregunta es, ¿cómo quieren habitar su cuerpo? ¿No? ¿Cómo les gustaría habitar su cuerpo con todas estas reflexiones que esperemos les interesen, ¿no? Y de las que hemos platicado, y también qué prácticas les ayudarían a reconciliarse con su propio cuerpo, a disfrutarlo, a cuidarlo, justamente este tema de gozarlo, ¿no? De quererlo, me hace pensar en mi adolescencia, que odiaba mi cuerpo, ¿no? Y que me sentía fea y tal, y ni siquiera sabía de dónde, ¿no? Y de repente, bueno, no de repente, pero después de un proceso es como, ahora me encanta mi cuerpo, lo veo y tal, y me gusta verme, y me gusta verme al espejo, y me gusta verme desnuda, y justamente yo les invitaría, porque también sé que desde ahí muchas mujeres nos han educado justamente a odiar nuestro cuerpo. O sea, yo trabajo con muchas mujeres y me sorprende el gran número de mujeres que no quieren su cuerpo, y más que sorpresa, porque creo que no es sorpresa, me da mucha tristeza, porque justamente este sistema hace que odiemos nuestro cuerpo, y justamente odiar nuestro cuerpo es odiarnos a nosotras mismas, ¿no? Y es estar en pelea absoluta con el cuerpo. Entonces eso, ¿no? Recordar que nuestro cuerpo es nuestro primer territorio, hay que defenderlo, hay que habitarlo, hay que gozarlo, hay que cuidarlo, y eso es un acto político. Y como lo decíamos al principio, no estamos hablando de político como tema partidista, ¿no? Sino como un acto político de caminar por el mundo reflexionando esto, porque así, reflexionando sobre eso, quitamos mucho poder de control sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y bueno, también hay que ir incorporando prácticas para reconciliarnos con él, para aprender a cuidarlo, para aprender a escucharlo. Y bueno, pues a mí me gustaría darte las gracias por escucharnos, ¿no? Y nos encontramos en el próximo episodio para seguir rompiendo silencios, construyendo nuevas narrativas. Soy María Huerta, y recuerda que cada mujer que se escucha, que se elige, que se cuida, está rompiendo, ¿no? Y está reescribiendo la historia. Porque cuando una mujer habita su cuerpo con libertad, el mundo cambia de forma. Y yo soy Vianet Rojas, y también recuerden que cuando una mujer sana su cuerpo, se reconcilia con su cuerpo, no solo sana ella, también se mueve algo en el mundo. Acabas de escuchar Esto no me lo contaron.
un podcast sobre información para mujeres millennials con María Huerta y Vianet Rojas. Escucha un nuevo episodio los miércoles de cada 15 días en tu plataforma de podcast favorita. La grabación es cortesía del Estudio Común.